Egipto. Las tres pirámides de Giza. Las tres pirámides de la meseta de Giza, también llamadas la Casa de la Eternidad, son los vestigios más prodigiosos y emblemáticos de Egipto. Hay más de 100 pirámides en Egipto. Los egiptólogos dicen que son criptas o mausoleos para los faraones, pero su función va mucho más allá. En la historia del Imperio Antiguo no hay registros reales. Los bloques de piedra revestidos de caliza blanca, hoy desaparecida, tuvieron una función científica excepcional, llevada a cabo con una técnica constructiva desaparecida. Los templos de Giza adosados a las pirámides o cerrados con muros de piedra con bloques de 50 toneladas, todos irregulares, o las esquinas con bloques que unen a los dos lados de forma hermética, son un misterio. Los salones centrales y las terrazas superiores de los templos, con tragaluces en los techos y restos de metales fluorescentes sin ornamentos ni jeroglíficos, son ignorados por los egiptólogos. Una inscripción en la Puerta de los Leones de Micenas en Grecia decía: «Los egipcios descienden del hijo de Tot, sacerdote egipcio de la Atlántida». Cuando ésta se hundió, los sacerdotes de la sociedad zocaldana se establecieron en el emergente territorio de Grabonsi o África, en Cairona o El Cairo, hoy con una población de más de 20 millones de personas. Edgar Kane hace énfasis en la desaparecida Atlántida de Platón y data la edad de las pirámides en unos 12.000 años. Sin embargo, el ciclo correcto lo dan los mayas, al conceder a cada raza un tiempo de 26.000 años. Basados en el mito atlante, en los textos filosóficos y en las pruebas concluyentes circunstanciales, se deduce que la perfección de la técnica constructiva egipcia es de una pericia extraordinaria. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, Egipto tiene un origen atlante y extraterrestre. Los llamados dioses resplandecientes o Semsumhor, amigos de Auros, procedían de la constelación azul y ayudaron en la construcción de la nueva tierra emergente tras el hundimiento atlante. En la mitología, la piedra Ben-Ben es una reliquia de material meteórico extraterrestre que se recubrió con lámina de oro o electrum, como objeto de culto que los egipcios custodiaban en Heliópolis, alrededor de un obelisco sobre el que se posaba el sol. La mitología de Ben-Ben se une a la historia al considerar la piedra como el lugar donde Atum se generó a sí mismo, en la tierra que emerge. Alusión al hundimiento atlante y al surgimiento de la actual corteza continental. La piedra es maciza, con forma piramidal, se orienta al este y en una de sus caras tiene tallada una puerta a la cual se asoma un personaje del espacio a la cámara en que aterrizó el dios solar Ra. Ben significa aquel que sale a raudales o brilla disparado del cielo. El historiador griego Heródoto indica que Egipto fue gobernado por los dioses que vivían entre los hombres. Un papiro de Turín afirma el establecimiento de una dinastía de semidioses antiquísima. La lista de los reyes del canon real de Turín comienza con los dioses gobernantes de su progénesis. Los grandes enigmas de Egipto nos deslumbran, porque supieron utilizar con sabiduría los emplazamientos alineados a las puertas telúricas terrestres y celestes, para que su influjo energético atrajera y expandiera las energías cósmicas. Todas las construcciones estaban alineadas con estrellas fijas, como antenas receptivas de sus emisiones energéticas y espirituales. Estos emplazamientos llevan implícito el lenguaje de la geometría sagrada. Las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión
no se encuentran dispuestas sobre una línea recta en los cielos del sur. Las dos estrellas inferiores forman una diagonal perfecta, pero la tercera está desviada hacia el este, idéntica al plano del emplazamiento de las tres pirámides en Giza. En 1989, el ingeniero egipcio Robert Bauval dijo que la Esfinge y dos de las tres grandes pirámides de Gizeh fueron construidas con la relación astronómica de la constelación de Orión, o la llamada Casa de Osiris. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, la constelación de Orión de los egipcios está gobernada por 12 grandes maestros. Esotéricamente se dice que esos 12 maestros se dan la mano entre sí. En la constelación de Orión, o el Cazador, además de la gran nebulosa, figuran las tres célebres estrellas, Rigel, Betelgeuse y Bellatrix, y otras estrellas variables, 136 de las cuales son visibles a simple vista. Sirio es 20 veces más brillante que nuestro Sol de Ors y 1,5 veces más grande. Esta es una constelación ecuatorial, una de las más hermosas del cielo. Situada al oriente de Tauro y al occidente del Can Menor y del Can Mayor. Sirio pertenece a la constelación de Orión y tiene una hermana gemela invisible por su menor luminosidad. La Vía Láctea, con todos sus 18 millones de soles e innumerables planetas y lunas, tiene como centro de gravitación el Sol central Sirio. Sirio aparece junto al Sol durante un breve espacio de tiempo al amanecer del 15 de junio, que es el día en que se adora a Isis y marcaba la época de las inundaciones y el inicio del año egipcio. Se ha descubierto que existe una misteriosa conexión en la ubicación de las más grandes maravillas del mundo antiguo, que obedecen a planos geodésicos y constelaciones estelares concretas. Se verifica en una estructura planetaria como una red o circunferencia perfecta, con una inclinación de 30 grados con respecto al ecuador. Entre los lugares que tocan esta red se encuentran las pirámides de Giza, Machu Picchu o la isla de Pascua, entre otras. Podría ser que el diseño y la construcción se planificara en conjunto por individuos que no estaban limitados por el tiempo ni por los recursos, hace miles de años, y que así preservaron la sabiduría antigua. Las personas que pueden ver la energía en estos sitios, con 62 cruces principales alrededor del mundo, la describen como un remolino ascendente, también llamado vórtice energético. La red o malla etérica que rodea la Tierra está formada por triángulos y pentágonos cuya base es un dodecaedro estelado. Esta forma geométrica, al conjugarse, crea una figura más compleja, que se parece a una esfera facetada. En los puntos de cruce más importantes de las líneas donde se edificaron los sitios de poder que forman esta esfera, se crean centros o nodos de energía, como en los órganos del cuerpo físico y los chakras astrales. Los faraones Keops, Kefren y Micerinos no construyeron ni las pirámides de la meseta de Giza ni la Esfinge. Sus nombres se adjudicaron por hallazgos puntuales relacionados con sus personas en tales emplazamientos, pero que no constituyen pruebas suficientes de su autoría. La construcción de las pirámides son atribuidas a los mismos dioses. Su precisión constructiva en la utilización de grandes bloques de piedra encajadas milimétricamente entre sí, como si fueran un puzzle, es una evidencia. Según Heródoto, la construcción se llevó a cabo en 20 años. Eso equivale a colocar un bloque de piedra de 2 toneladas bien encajada cada 2 minutos. El venerable maestro Samael Aun Weor indica que los egipcios poseían una fórmula vegetal para el moldelaje y el ablandamiento de las piedras.
Al igual que los incas, usaban una planta autóctona para ablandar la piedra como si fuera barro. Por ello, su ensamblaje es perfecto. Se usaban moldes de madera y luego les dejaban fraguar. El investigador Manuel Delgado afirma haber descubierto más de 30 muestras de piedras reblandecidas, en las que son visibles las incisiones mientras estuvo blanda. De ello hay abundantes pruebas en los hallazgos arqueológicos. Pelos, uñas, materia orgánica o fibras textiles han sido hallados por los doctores David Oates y Morris en los análisis de las rocas. Las pirámides no son tumbas, sino templos iniciáticos y máquinas cuánticas de energía solar y condensadores energéticos. No es posible que un pueblo que no conocía la rueda hiciera una nivelación perfecta en la meseta con una diferencia de 3 centímetros de desvío desde la esquina norte a la del sur. Las pirámides están alineadas a los puntos cardinales desde el ángulo de una estrella fija distante casi perfecta en dirección norte-sur. Sus laterales tienen una variación de menos de 1/15 parte de un grado con respecto a los puntos cardinales. Son medidas precisas. La Gran Pirámide de Keops está bajo la advocación de la diosa Isis y el dios Tot, dios de la sabiduría, la ciencia, la astronomía, biología y medicina. Numerosos fueron los seres que se iniciaron espiritualmente en sus santuarios. Diógenes recibió aquí su iniciación. Proclo, el neoplatónico, afirmó en el siglo V que la pirámide de Keops era un observatorio astronómico, asegurando que hay más de 100 casos censados en donde se certifica que no son tumbas. Nerón ordenó su descubrimiento en el año 66 después de Cristo y pese a la constante expoliación nunca se encontraron restos humanos. Heródoto narró sobre una cámara iniciática subterránea excavada en el suelo, debajo de la Gran Pirámide, como función sacra. La maestra Blavatsky dice que la cámara del rey, en la pirámide de Keops, era el Sacta Sanctorum de los egipcios. Plinio, escritor romano del primer siglo, encontró una copa de vidrio con registros e inscripciones para los iniciados. El candidato iniciático representando al dios solar debía descender al sepulcro en soledad y en meditación para asimilar al rayo vivificante que penetra en la matriz transformándola. El iniciado debía pasar por la muerte figurada durante 2 días hasta la mañana del tercer día. Su cuerpo debía permanecer en el sarcófago para finalmente ser transportado hasta la entrada de la galería. Allí, al amanecer, cuando los rayos del sol iluminaban su rostro, se producía la resurrección simbólica, siendo recibido por Osiris y Tot. Entonces aparecían los hierofantes iniciadores y se pronunciaban las palabras sacramentales, dirigidas a los dioses. Cuando Jesús dejó su hogar y su tierra, fue primero a Egipto y allí estudió la antigua religión osiriano-maya. De Egipto pasó a la India y a otras ciudades, incluyendo Benarés, y estudiando las enseñanzas del Buda Gautama. Jesús de Nazaret practicó magia sexual en la pirámide de Kefren. Allí recapituló todas sus iniciaciones. Todo aquel que recibía ese secreto debía prestar juramento de silencio. Quien juraba y luego violaba su juramento era llevado a un empedrado patio de muerte. Allí, ante un muro lleno de extraños jeroglíficos, era muerto inevitablemente. Se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y sus cenizas eran arrojadas a los 4 vientos. Cada lado de la Gran Pirámide mide 230 metros, con una discrepancia de solo 10 centímetros por lado.
su base de 53.000 metros cuadrados y 147 metros de altura y los ángulos de 27 grados de las caras permiten determinar con precisión equinoccios y solsticios. No se explica el efecto relámpago que divide en dos cada una de las 4 caras piramidales, convirtiendo al edificio en un poliedro perfecto. El perímetro de la base coincide a escala decimal con la órbita solar de la Tierra. El metro real es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre, que dividido entre 2 nos da 52,39, que es la medida del codo egipcio. La gran capacidad de las pirámides para generar energía es fruto de su perfecta arquitectura y estratégica ubicación telúrica cósmica. Estos recintos son catalizadores para el bien planetario. Cualquier precipitación coloidal se multiplica hasta 10 veces en el interior de las pirámides. La pirámide de Keops tiene 146 metros de altura, el doble que la pirámide mexicana del Sol en Teotihuacán. Estaba cubierta con piedra caliza, pero en el siglo XIV un terremoto desprendió la cubierta. Su nombre original, Hu-F-Up, se convirtió en Keops. Para acceder a la cámara del rey se pasa un corredor ascendente mensulado, es decir, que la cabecera de los bloques se va acercando cada vez más como una escalera invertida hasta acabar uniéndose en la parte superior. Es matemáticamente perfecta, tiene 87 metros de túneles. La cámara del rey mide 45 metros de longitud y 6 metros de altura con su gran sarcófago de granito. Además tiene otras 4 cámaras más. El techo tiene varias losas de granito, de más de 70 toneladas y 51 grados de ángulo. Encima de la cámara hay 5 habitaciones de descarga. Las pirámides no tienen inscripciones. La cámara de la reina y una tercera cámara subterránea completan las estancias construidas en granito con bloques de 16 toneladas. El profesor Lagrange de la Real Academia de Bélgica considera los pasajes, cámaras y pasadizos ascendentes o descendentes como un calendario que muestra las principales efemérides de nuestra raza aria. Según sus cálculos, cada pulgada correspondería a un año, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las medidas de la pirámide de Keops son proféticas, y así lo confirma el venerable maestro Samael Aun Weor. Estas medidas marcan el éxodo del pueblo de Israel, el nacimiento y la muerte de Jesús de Nazaret, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y el final apocalíptico de nuestra raza. Su predicción final está entre los años 2001 y 2043. Es curioso que la única manera de transitar por estos pasajes sea a gatas, como los animales y los soldados en la batalla, indicando que nuestra civilización ha de pasar por estados de muerte, preocupación y caos. Según estas medidas, el juicio de las naciones se termina en una cámara subterránea pétrea y oscura, indicando con ello que la humanidad actual entraría en masa a los mundos infernales. Las cámaras, que están dispuestas verticalmente sobre la del rey, cambian las frecuencias vibratorias emitiendo resonancias al exterior. La segunda pirámide era llamada U-F-Ra, hoy Kefren. Tiene 211 metros por lado y 135 metros de altura, tan solo 3 metros menos que la Gran Pirámide. Se eleva en ángulo más pronunciado, a 53 grados. El interior también es distinto, con una disposición más sencilla, con 2 pasillos convergentes en una sola cámara iniciática. Kefren conserva parte de su recubrimiento original en su cumbre. La pirámide de Kefren es anterior al faraón que lleva su nombre y tampoco existen restos humanos.
Tiene dos entradas a una cámara de granito negro y está unida por un canal a la Esfinge. La tercera pirámide, llamada de Micerinos, mide de base 100 metros por 102 y 65 metros de altura con un ángulo de 51 grados. Es la más pequeña, poseyendo una décima parte de la masa de la grande. Es semejante a la escalonada de Saqqara y tiene un complejo arquitectónico anexo. El nombre de Micerinos era Menkaure, aunque es la más pequeña, es muy bella. Está revestida de granito rojo y tenía un pozo de agua alrededor, típico de los recintos iniciáticos. Para entrar hay que descender al nivel del suelo, como alusión al subconsciente. Tiene una cámara en arco de medio punto y 3 pirámides pequeñas satelitales. El coronel inglés Howard Wise quiso llevarse un sarcófago de la pirámide de Micerinos y gran parte de restos arqueológicos, pero como una maldición, su barco se hundió en las costas de Cartagena ocultando todo el tesoro bajo el mar. Los sacerdotes vinculados a la escuela de Heliópolis conformaban un grupo social elitista que preservó las ciencias estelares gracias a su calidad hermética e iniciática. Según una historia arcaica de los textos sumerios, confirmada y detectada por radar, en el año 1987, un equipo japonés de la Universidad de Waseda, Tokio, confirmó la existencia de una gran metrópolis o ciudad subterránea bajo el suelo de Giza, con un sistema gigantesco de túneles y laberintos, de un tamaño de hasta 1500 habitaciones, que se extiende hacia el Cairo. Dice Heródoto que está custodiado por guardianes y que a él no le fue permitido entrar. Estos pasajes subterráneos comunicaban con las principales pirámides y con Menfis. Sus cámaras son más grandes que catedrales. Se confirma de nuevo que los antiguos constructores eran dioses, ya ampliamente documentados por Esdras y en la Torá. Según el escritor francés Jacques Grimaud, hace 4700 años, cuando según Darwin el resto de la humanidad aún vestía con pieles de animales, ¿cómo es que los egipcios nivelaron los suelos, tallaron un área de terreno del tamaño de 6 canchas de fútbol, apilaron 2 millones de bloques de piedra a 42 pisos de altura, cavaron a la perfección 482 kilómetros de túneles completamente rectos a través de la roca, calzaron las paredes de las cámaras con total precisión, construyeron el exterior de las pirámides con 8 lados y a prueba de terremotos y la alinearon perfectamente con el norte magnético? Existen extraños artefactos entre los hallazgos ignorados por los egiptólogos de uso indescifrable. Usaron de una geometría y matemáticas perfecta. Eran conscientes del número áureo y del sistema métrico. Geólogos, arquitectos, ingenieros o cualquier persona sensata no puede creer que tanta sapiencia fuera coincidencia accidental. Además, Giza es un reloj cósmico, donde las constelaciones ubican a la Tierra en el cosmos. Los 4 lados de la pirámide de Keops corresponden a 4 signos zodiacales: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Son 4 estrellas como puntos de referencia del tiempo. La cabeza de la Esfinge es su punto ajustable. La manecilla de la Esfinge gira para marcar el comienzo de nuestra raza y también su final, en una trayectoria cósmica de 26.000 años. Cuando sus ojos se alinean con la estrella fija, se completa el ciclo, totalmente sincronizados con las glaciaciones. Ya la Tierra dio la vuelta total al cinturón zodiacal de 26.000 años. Muchos sabios y en diferentes culturas han dado fe de estos hechos. Platón o Aristóteles mencionaron a los cataclismos.
Es hora de que la humanidad se haga consciente de estas profecías